Vamos a orar. Te pido, Padre, ahora que en estos momentos que reflexionamos sobre tu palabra, Señor, que tú nos guíes, que tú guíes, Señor, lo que se dice y lo que se oye. Y te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El diácono de una iglesia llegó tarde a una reunión y ya estaban todos ahí reunidos a la mesa y él entra diciendo: ay, hermanos, qué terrible que está el tráfico ahí afuera. Pero lo que no sabía era que apenas se había instalado un sistema de seguridad en el estacionamiento de la iglesia. Y el pastor podía ver todo lo que sucedía. Y entonces, sin palabras, le mostró el video del mismo diácono sentado en su carro comiéndose una hamburguesa antes de entrar a la reunión. Bueno, el pobre diácono empezó a disculparse, pero el pastor le dijo: mira, solamente la próxima vez nos traes hamburguesas a todos y no hay problema. Bueno, nos reímos de la situación de ese pobre diácono, pero de seguro nos ha sucedido algo similar a todos. Porque cuando hacemos algo indebido, nuestro primer instinto es esconderlo y hacer pretextos. Y esto no es algo novedoso, no es algo reciente. Nuestros antepasados, Adán y Eva, los primeros en pecar, hicieron exactamente lo mismo. Pero Dios nos llama a otra senda. Él nos llama a una reacción diferente. Porque nada se resuelve con pretextos. Las cosas se resuelven con confesión. Así que hoy vamos a regresar a esa historia del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, para ver cómo nosotros estamos reflejados en esa historia, pero también cómo Dios nos muestra la salida a algo muy diferente. La historia se encuentra en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 15. Lo pueden leer en la Biblia. De hecho, es preferible, uno recuerda más de lo que lee en un libro, pero si no tiene la Biblia a la mano, ahí está en pantalla también. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 15. Dice así la palabra de Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer: ¿con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí.
¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Esta historia nos deja con mucha tela que cortar. Así que podríamos decir muchas cosas acerca de cada detalle de esta historia, pero vamos a enfocarnos solamente en algunas ideas principales. Detrás de la serpiente está Satanás, un ángel que se rebeló contra Dios y se convirtió en su enemigo. Su meta es destruir la obra de Dios. Y las armas que él usa para hacerlo son la tentación y la mentira, porque su meta es hacernos pecar y así alejarnos de Dios y corromper su imagen en nosotros. En esta historia vemos la estrategia que usa el enemigo para tratar de hacernos caer. Entonces, en esta mañana vamos a ver la tentación, el pecado y la solución. Así que comenzamos viendo la tentación. Y la primera cosa que hace el enemigo para tentar a Eva y para tentarnos a nosotros es hacer que Dios parezca malo. El enemigo hizo que Eva se enfocara en lo que Dios les había prohibido y no en lo que Dios les había permitido. Porque Dios les había dado a comer de todos los árboles del jardín, con la excepción de uno. Y el enemigo le llama la atención a Eva, no a todos los árboles que podían comer, sino al único que no podían comer. Entonces, con la tentación, él nos trata de hacer pensar que Dios es malo, que Él no quiere que nos divirtamos, que quiere quitarnos las cosas buenas, que es aburrido, que es una persona que no en realidad nos ama. Se parece a un niño que va a visitar la casa de su amiguito. Y ahí en la casa de su amiguito, la mamá les ha preparado una deliciosa cena de pollo asado y frijoles y verduras. Todo muy rico. Y claro, las tortillas que no pueden faltar, hechas a mano. Y su amiguito mira la comida y pues no dice nada, pero después le dice: tu mamá sí que es mala. Y su amigo le dice: ¿pero cómo? Si nos hizo esa comida tan rica. Y dice: no, pero en la casa me dejan comer lo que yo quiera. Cada noche yo ceno galletas y helados con soda. Ahora, de seguro, su amiguito se va a convencer de que su mamá es mala porque le da de comer pollo y verduras y frijoles, cuando la realidad es que es una buena madre porque le está dando lo que conviene. Pero su amiguito le convence de que es malo porque no le está dando la libertad para hacer todo lo que le dé la gana. Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Nos trata de convencer de que lo que Dios nos está prohibiendo o quitando o nos dice que no conviene es porque Dios es malo y no quiere que nos divirtamos. Y que en realidad la felicidad está por otro lado. Nos dice el diablo: ¿por qué te prohíbe Dios todo lo bonito? Si todo el mundo lo hace, diviértete, que no pasa nada. Pero cuando Dios dice que no, es por algo. Dios es bueno, Dios nos ama. Ahora, Eva
en su respuesta a la serpiente, también cometió un error. Porque Eva, frente a la tentación, y esto es lo que hacemos nosotros a veces, Eva, frente a la tentación, se trata de defender con legalismo. Es decir, ella inventa una regla que Dios no les había dado. Porque lo que ella le dice a la serpiente es, Dios nos dijo que no lo podemos comer ni lo podemos tocar. Pero Dios no les había dicho eso. Solo les había dicho que no lo comieran. No les había dicho que no lo podían tocar. Entonces Eva estaba agregando otra regla más a lo que Dios había dicho. Y la persona legalista hace reglas que Dios nunca ha hecho. Yo recuerdo una vez que alguien me estaba comentando acerca de otro pastor. Y me decía, ese pastor dio un buen mensaje, pero lo que no me gustó, dice la persona, lo que no me gustó es que no llevaba saco y corbata. Y yo me puse a rascar la cabeza y pensé, bueno, ¿y dónde dice la Biblia que un pastor tiene que llevar saco y corbata? ¿Dónde nos dio Dios esa ley? ¿Dónde nos dio ese reglamento? No, es una costumbre nada más, es algo que hacen los hombres, ¿no? Si un pastor quiere llevar saco y corbata, está perfectamente bien, pero no es una ley que podamos hacer, porque Dios no nos lo ha dicho. Pero la persona legalista inventa leyes y luego se la pasa criticando a otros por no guardar las leyes que él o ella misma ha inventado. Finalmente, el diablo da el toque de gracia. Le dijo a Eva que ella podía llegar a ser como Dios. Y la tentación siempre termina en esto. Ahora, en la historia se refleja en una pequeña palabra. Es la palabra bueno. Porque nos dice que Eva vio que el fruto era bueno. Ahora, en los capítulos anteriores de Génesis, los que leímos hace 2 o 3 semanas, nos dimos cuenta de que cuando Dios creó el mundo, Dios vio lo que había hecho y vio que era bueno. Es decir, hasta aquí en la historia de Génesis, el que decide lo que es bueno es Dios. Pero ahora Eva va a decidir lo que es bueno. Es decir, Eva se está poniendo en el lugar de Dios. Se está tomando el derecho de decidir lo que es bueno y lo que es malo para ella. Y eso es algo muy peligroso. Sin embargo, hoy lo escuchamos por todas partes. La gente cree que cada uno es libre de decidir lo que es bueno y malo para sí mismo, en lugar de preguntar qué es lo que Dios ha dicho que es bueno y es malo, ¿no? Alguien podría decir, por ejemplo, bueno, yo creo que no es malo emborracharte si lo haces en tu casa. Yo creo que no es malo ver pornografía porque a nadie lastimas. Yo creo que no es malo y ahí puedes poner lo que tú quieras, porque cada uno está tratando de decidir lo que es bueno para él o para ella, en lugar de preguntarse qué es lo que Dios ha dicho que es bueno. Y nos ponemos en el lugar de Dios. Y eso nunca va a terminar bien. Así sucedió con Adán y Eva. Y entonces pasaron de la tentación al pecado. Porque Eva vio el fruto, le gustó, y lo tomó, y lo comió, y luego se lo dio a comer a su esposo también, que estaba con ella. Una de las cosas más tristes en toda esta historia es el silencio de Adán. Porque ahí estaba Adán todo este tiempo que la serpiente está hablando con Eva. Y no le dice nada. No le dice, espera, mi amor, recuerda lo que Dios nos dijo. No podemos hacer eso. No, Adán, calladito. Y hay
muchos problemas que surgen cuando los hombres no defendemos lo que es bueno y simplemente nos quedamos callados y nos dejamos llevar, en lugar de defender la verdad, defender lo que es cierto. Bueno, Adán y Eva entonces pecan y desobedecen a Dios y de inmediato saben que algo está mal, porque sienten vergüenza. Ya no pueden estar abiertamente confiados y se trataron de cubrir. Estaban tratando de resolver su problema de pecado por su propia cuenta. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros también, humanamente hablando. La primera cosa que hicieron fue esconderse. Y cuando Dios llegó para visitarlos en lo fresco de la tarde, ellos se escondieron entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Acaso creían que Dios no sabía lo que habían hecho? Pero de alguna manera pensaban que podían esconderse de Dios. Y nos reímos y decimos qué ingenuos, y luego hacemos exactamente lo mismo. Y tratamos de esconder, de tapar, de solapar nuestro pecado. Y cuando hemos pecado, nos alejamos de Dios en lugar de correr hacia Él. Nos alejamos de las personas contra quienes hemos pecado también. Nos parecemos a un granjero que solía gritarles maldiciones a sus gallinas cuando les daba de comer. Y un día en la iglesia le prometió a Dios: Dios, ya no voy a decir palabrotas, ya no voy a gritarles maldiciones a mis gallinas. Pero al día siguiente se escaparon las gallinas y ahí iba el Señor corriendo detrás de ellos, gritando las maldiciones otra vez, pero no se fijó en que su vecino estaba haciendo un TikTok de las gallinas escapadas. Y entonces sus palabrotas se hicieron virales. Porque pensamos que nadie lo va a saber, pero en realidad Dios todo lo ve. Y aunque no salga en TikTok aquí en la tierra, pero Dios lo está grabando todo allá en el cielo. Entonces no hay nada que nosotros podamos esconder. Dios lo ve todo. Entonces, cuando Adán y Eva descubrieron que no había escondite, esa es la primera cosa que trataron de hacer y que tratamos de hacer nosotros, escondernos. Cuando vieron que no había escondite, entonces empezaron a hacer pretextos. Y Adán le echa la culpa a la mujer, hasta indirectamente le echa la culpa a Dios, porque le dice la mujer que tú me diste, como si Dios tuviera la culpa. Y luego Eva le echa la culpa a la serpiente. En lugar de reconocer su pecado y pedir perdón, se señalaron con el dedo el uno al otro. Pero los pretextos no nos protegen del pecado. El pecado trae consecuencias, trae muerte y separación. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. En ese día, ese mismo instante, murieron espiritualmente porque fueron separados de Dios y sus cuerpos comenzaron a desgastarse y con el tiempo murieron también físicamente. Esta misma dinámica se repite una y otra vez en nosotros. El pecado siempre trae distanciamiento y separación. Se ve en las parejas. Cuando ninguno quiere reconocer y aceptar sus propios errores y más bien le echa solamente la culpa al otro por los problemas que surgen. Se ve en las iglesias cuando las personas se fijan en las fallas de los demás y se ponen a criticar en lugar de corregir sus propios errores. Dios nos muestra esta historia de Adán y Eva para que decidamos no ser como ellos. Y en lugar de tratar de escondernos y hacer pretextos, que tomemos otro camino. Y la buena noticia es que Dios nos ha abierto otro camino y se encuentra aquí mismo en este pasaje.
Porque en la maldición que Dios pronuncia sobre la serpiente hay una promesa para nosotros. Dios dijo que vendría una simiente, es decir, un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y ese descendiente es Jesús. Él nació de una mujer para destruir el poder del enemigo y rescatarnos de su cautiverio. Fíjate, Jesús hizo lo opuesto a lo que hicieron Adán y Eva. Porque Adán y Eva escondieron su pecado. Y Jesús aceptó la culpa de pecado que no era de él, ni siquiera era suyo. Adán y Eva hicieron pretextos y trataron de echarse la culpa el uno al otro. En cambio, Jesús al morir dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la cruz, Jesús deshace el daño que Adán y Eva han causado. Y ahora nos llama a seguirlo en el camino de la restauración. Lo repito, Jesús nos llama a seguirle a Él en el camino de restauración. Ese camino comienza con la confesión. Si has fallado, reconócelo. No escondas tu pecado. Si le has fallado a tu pareja, confiésaselo. Si has fallado a la iglesia, confiésalo. Y de seguro te vamos a perdonar. Si le has fallado a Dios, sobre todo, no lo escondas, no hagas pretextos. Confiésaselo. Ese es el camino a la restauración. Si les has fallado a tus hijos, confiésalo, pídeles perdón. Proverbios 28:13 dice esto: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza la misericordia. El camino a la restauración nos lleva por la confesión y el arrepentimiento. Andamos por ese camino confiando en Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, te pregunto, ¿cómo respondes al pecado? ¿Lo tratas de esconder? ¿Tratas de hacer pretextos? No vayas a ser como los hijos de una señora. Ella les dijo que ya no dejaran su ropa sucia debajo de la cama. Y cada día cuando ella entraba para revisar debajo de la cama, no había nada. Hasta que un día entra a su cuarto y hay un olor muy extraño, pero no hay nada debajo de la cama. Pero detrás del cabezal hay un montón de calcetines y camisas sucias. Y entonces ella llamó a sus hijos y les dijo: hijos, ustedes están haciendo lo que mucha gente hace con el pecado. Lo esconde hasta que hiede. Y el pecado escondido apesta. Pero el pecado confesado, ahí es donde hay restauración. Cuando lo reconocemos y lo dejamos y confiamos en Cristo y en su sacrificio por nosotros, comenzamos ese gran camino de restauración. Entonces, ¿a quién le vamos a seguir? ¿Cuál ejemplo vamos a seguir? ¿Vamos a seguir a Adán y Eva? ¿Vamos a compartir su destino? ¿O vamos a seguir a Jesús? Él nos ofrece restauración, perdón y vida nueva. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias, Señor, por la vida que tú nos ofreces en Cristo. Y te pedimos, Padre, que nos lleves a entender cada vez más a fondo lo que tú nos has dicho para poder vivirlo. Padre, gracias por el perdón que tú nos ofreces. Te pido, Señor, que seamos un pueblo de perdón. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.